Era una tarde muy calurosa en Medio Oriente. La tierra se estaba secando muchísimo. El calor era casi insoportable. Pero esa tierra, que estaba desesperada por agua, estaba a punto de vivir una de las historias más emblemáticas y recordadas de todos los tiempos. Por un lado, había un pueblo que venía de las islas de Chipre y de otras islas que estaban por ahí en el Mediterráneo, de Creta también, y se habían aterrizado, por decir de alguna manera, de sus barcos dentro de lo que es el área de Egipto y el Medio Oriente, buscando nuevos territorios. Eran habilidosos con el hierro, habilidosos con el bronce. Eran personas de guerra, especialistas en infantería. Ellos habían puesto sus pueblos ahí en toda la zona rodeando el mar y estaban queriendo ir camino tierra adentro. Por otro lado, un pueblo también buscando luchar por sus tierras. Estamos hablando de esta historia 3000 años atrás. Un pueblo también luchando por sus tierras. Este pueblo luchando por sus tierras, que todavía siguen luchando, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de una frustración muy grande relacionado con su manera de gobierno. Y continuamente estaban luchando con distintos enemigos que tenían en ese lugar, con una pequeña diferencia. No sabían muy bien cómo manejar el hierro, no tenían herreros. Sus métodos de lucha eran un poco más primitivos y no tan avanzados como este pueblo llamado los filisteos. Así que teníamos ahí un combate que se avecinaba. La posición de combate era muy sencilla. Por un lado, el pueblo de los filisteos estaban en un monte, listos para atacar. En el medio había un valle y del otro lado el pueblo de Israel. Ambos ejércitos se miraban. La situación era muy tensa. Pasaban semanas y nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque había un problema. Probablemente el que atacara primero se exponía a las armas y la artillería del enemigo. Es que como hay un valle en el medio, si el enemigo ataca y baja al valle para atacar al otro ejército, se expone frente al ataque del enemigo. Y así pasaban los días, 1, 2, una semana, 2 semanas, 3 semanas. La situación era muy tensa. Los soldados muy nerviosos, transpiraban y continuamente, en función de algún grito, de algo que decía el vigía, se acercaban como para atacar, pero nadie daba ese primer paso. Me tomo un minuto para seguir con esta historia en unos minutos más. Así que quiero darles esta bienvenida a esta serie de Transformados. Y hoy terminamos, en realidad, el último capítulo de esta serie que comenzamos hace un tiempo atrás, que tiene un texto como base. Y ese texto como base lo sacamos de la palabra de Dios, que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice: no se amolden al mundo actual. Es decir, no se amolden a la manera de pensar de todo el mundo, no se amolden a los paradigmas de todo el mundo, sino más bien sean transformados. ¿Cómo vamos a ser transformados? Mediante la renovación de su mente. Y este texto nos ha permitido en estas distintas semanas ir viendo cómo Dios desea hacer una transformación de adentro hacia afuera en distintas dimensiones de nuestra vida. Así que estuvimos hablando de cómo Dios puede transformarnos en lo espiritual, cómo puede traernos salud espiritual, salud física, salud emocional, salud relacional, salud mental, salud financiera. Y hoy vamos a hablar un poquito como introducción a lo que le llamaríamos salud vocacional, o más bien aquellas cosas que te propones en la vida, aquellos sueños que podés llegar a tener y que necesitas conquistarlos, necesitas creer en ellos, necesitas alcanzarlos y no sabes bien cómo, o se presentan desafíos totalmente inesperados. Ahora, para esto es muy importante
hablarte por un minuto de que todos nosotros tenemos la capacidad enorme de soñar. Enorme de soñar. A diferencia de los animales, Dios nos dio a nosotros la capacidad de transportarnos hacia el pasado. Y eso se llama memoria. Y transportarnos hacia el futuro. Y eso se llama imaginación. Y nosotros con la imaginación podemos soñar. Y todos deberíamos tener un sueño por el cual trabajar, desarrollarnos. Deberíamos alinear las cosas que hacemos en nuestro día a día a ese sueño. Esto no es algo para chicos de 15 años, esto también puede ser para personas grandes también, porque todos deberíamos tener un sueño. ¿Por qué digo deberíamos? Porque muchos no lo tienen, o porque al no tenerlo simplemente estás a la deriva del sueño de otros. Si no tenés una vida intencional, si no vivís intencionalmente para algo que tenés que alcanzar o que deseás alcanzar en esta vida que es muy corta, entonces estás a la merced de las intenciones de todos los demás, que quieren que vos hagas algo para que ellos puedan lograr justamente esos sueños. Así que o estás a la deriva o estás viviendo intencionalmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia que acabo de contarles? Y tiene que ver con este aspecto. Es que cada vez que tienes un sueño, cada vez que empiezas o comienzas a pensar en querer lograr algo en la vida, empiezas a tener dificultades, empiezas a tener luchas. Y empiezas a confrontarte con distintos gigantes que hay en la vida. Para algunos, el gigante puede ser lo económico. Decir, bueno, yo necesito recursos, yo deseo esto, tengo un problema, mirá cómo trabajo, mirá lo que estoy, mirá lo que me sucede, y se ha convertido en un gigante muy grande. Para otros, el gigante puede ser la salud, y tiene que trabajar con una enfermedad, tiene que trabajar con esa situación particular. Y así sucede que muchas veces tenemos muchos gigantes por los cuales debemos conquistar, a los cuales debemos conquistar, si queremos realmente ir en pos de un sueño, de algo que queremos alcanzar en la vida. Para otros tal vez ese sueño no es el sueño grandilocuente que transforma a las naciones, pero tal vez sea un pequeño sueño que uno desea alcanzar, pero para alcanzarlo surgen dificultades y problemas. Ahora volvamos un poco a esta historia. Esta historia también tiene un gigante y tiene varios gigantes también. Así que si volvemos después de esta tanda publicitaria, llamémosle, a este enfrentamiento que hay entre estos dos ejércitos, sucede algo muy particular. Los filisteos, especialistas en infantería, tienen un gran paladín. Y ese paladín se llama Goliat. Y este Goliat es un gigante bien grande, es un tipo grande, por eso le llaman gigante. Dice la Biblia que mide casi 3 metros. Dice también en las escrituras y en la historia que tenía una armadura de 50 y pico de kilos, tenía escudero, tenía una lanza que decían que era como el palo de amasar con una punta ahí de hierro para atacar a su enemigo, para ir en el mano a mano. Así que este gigante bajaba al valle y desafiaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en realidad hubo varios combates anteriores, no varios combates, sino varias batallas antes, donde se perdieron muchas vidas. El pueblo de Israel, en una de esas pérdidas, en unas batallas que perdieron 30.000 hombres. 30.000 hombres. Imaginen enterrar 30.000 personas. En otras, pueblos enteros filisteos fueron arrasados. Así que ganaba uno, perdía el otro. Ganaba el otro, perdía uno. Y así se iban dando. Esta parecía que iba a ser una batalla
donde iba a correr mucha sangre, mucha sangre. Así que se usaba hacer algo como lo que les voy a contar ahora. Decir, bueno, no tengamos tanto derramamiento de sangre, porque al final del camino perdemos los dos. Los dos perdemos muchas vidas. Así que resolvamos esto con un combate mano a mano. Yo pongo a mi mejor luchador, vos ponés tu mejor luchador, y el que gana es el vencedor. De esa manera no tendremos tantos muertos. Así que los filisteos estaban proponiendo esto. Goliat bajaba al valle todos los días, por la mañana y por la tarde, y le decía al pueblo de Israel que estaba en el otro monte, manden a alguien que pelee conmigo. Manden, a ver, manden a uno, resolvamos esto con un combate. Y pasaban los días, y pasaron las semanas, y llegaban al día 40. Y así estaba. Cada vez que alguien gritaba, el centinela mencionaba, todos iban a la línea de fuego, de un lado y del otro. Y ahí a ver qué estaba pasando. El gigante los amedrentaba. A todo esto apareció un muchacho llamado David. Es que David era un muchacho, un pastor que cuidaba ovejas, y apareció ahí en ese lugar. Y preguntaba a los soldados, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que, mirá, David, el problema que estamos teniendo es que el ejército filisteo está allá, en aquel monte. Nosotros estamos acá y ese gigante que está ahí nos desafía todo el tiempo. Ahora, si ese gigante nos desafía a nosotros, debe haber otros como él del otro lado. Es que no los vemos acá en la montaña. Algo debe estar pasando. Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? Por ahora nada. ¿Qué ha dicho el rey? Nada todavía. Bueno, pero no vamos a atacar, vamos a esperar y vamos a esperar. El que primero ataque, vamos a ver cómo nos defendemos y aprovechamos la situación geográfica para defendernos. Pero parece que algo había dicho el rey, dijo otro. Es que el rey estaba buscando algún valiente y no lo encontraba, alguien que pelee con este gigante. Así que el rey empezó a proponer cosas. Como buen político, dijo, miren, si encontramos a alguien que confronte a Goliat, yo les voy a dar riqueza, le voy a eximir de impuestos y le voy a dar a la nena, a la hija del rey. David no lo podía creer. Dijo, bueno, palacio, riqueza, excepción de impuestos, ¿y a quién más? Y a la nena. Y lo hizo repetir varias veces. Así que aparentemente David tomó ánimo y dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo pueblo de Dios, tengamos miedo a este gigante? Así que David dijo, yo voy a luchar. Pero David, sos un pibe, che. ¿Cómo vas a ir a luchar con este gigante, chabón? Yo voy a ir. Lo presentaron al rey, era el único que estaba dispuesto. El rey le dijo, es una locura, eres un muchacho, no sabes nada de armamento, no sabes nada de guerra. No, señor rey, pero usted tiene que entender que yo he luchado con un león y le he ganado, cuidando a las ovejas. He luchado con un oso mide también 3 metros. Y al oso lo he reventado a palos. ¿Por qué no voy a poder agarrar a este gigante y pegarle también? Bueno, el rey dijo, bueno, si un león, un oso, este tipo es una bestia, seguramente algo va a poder hacer. Así que dijo, bueno, David, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dar mi escudo, mi armamento, pero este pobre chico, con el peso del armamento, al no estar acostumbrado, dijo, no, esto no es lo mío, yo no me puedo mover, no tengo agilidad. Déjenme pelear como yo sé pelear. Bueno, ¿y cómo sabes pelear? Bueno, ustedes déjenme a mí y ustedes van a ver. Así que en una de esas tardes bien áridas, secas y calurosas, viene el gigante Goliat nuevamente a decirles al pueblo de Israel, manden a alguien. Y ahí se abren las filas y empieza a caminar este muchacho, David. ¿Qué tenía en la mano? En la mano tenía una Honda. No era, por cierto, una moto. Era
2 cuerdas largas que medían casi 3 metros con un pedacito de cuero ahí, que a alta velocidad podía hacer daño. Así que él tomó unas piedras en sus bolsos y salió con esta arma. Cuando ve al gigante, el gigante caminó hacia él con su escudero. Se dijeron varias cosas. El gigante le dijo: ¿qué vienes a mí con palos? ¿Me van a venir a pelear? ¿A quién mandan ustedes? ¿Qué se creen, que yo soy un perro? Manden a alguien como la gente a pelear conmigo. Sin embargo, David dijo: vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Agarró unas piedras, lanzó esas piedras con la honda. Pegó en la frente de este gigante. El gigante quedó casi desmayado. De rodillas se puso con el golpe, cayó hacia atrás. David a toda velocidad corrió y llegó, sacó la espada del gigante, le cortó la cabeza. El pueblo de Israel tomó ánimo, salió corriendo en el desconcierto de los filisteos por el valle para atacar. David fue a Saúl y le presentó la cabeza del gigante. Fin de esta historia. Esta historia está llena de significados. Y si bien nosotros en los grupos vamos a hablar de 7 hábitos para tener éxito en lo que emprendas vocacionalmente, ministerialmente, en la empresa, si eres cuentapropista, lo que sea, hay 7 hábitos bíblicos que te llevan a tener éxito en lo que emprendas. Hoy quiero hacer una introducción de lo que significa estar trabajando y lo que significa encarar los sueños que tenemos nosotros, que no son ni más ni menos muchos de esos sueños que Dios puso en nosotros, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Ahora, malinterpretamos las historias, y particularmente esta historia. Esta historia se usa en todo tipo de eventos, cristianos, religiosos y hasta empresariales, para mencionar el David y el Goliat. El David, el chico que tiene poquísimas probabilidades, casi la imposibilidad de ganar frente a un luchador fornido, grande y gigante. Es que de casualidad y como algo místico y divino, una piedra logró a través de esa onda llegar a la frente, el único lugar descubierto de este gigante, como para tener una victoria. Sin embargo, esto no es tan así. No es tan así. Y quiero decirles lo siguiente. En primer lugar, David no era un kamikaze. David no era un tonto. David no era un suicida. Es que en esa época había gente de infantería que luchaba 1 a 1 como el gigante Goliat, pero también había gente que trabajaba mucho en lo que llamamos nosotros la artillería, que era tirar con flechas o tirar con ondas. El tirar con ondas era una práctica que se hacía desde chico, y la puntería que habían desarrollado los israelitas en este tema de tirar piedras, porque no tenían herreros, era tremenda. Ellos podían darle a un ave en vuelo simplemente con la onda. Ahora, David sabe manejar muy bien esta arma. Y lo que hizo David acá es algo más que interesante, estudiado desde personas que estudian los combates y las peleas. En realidad lo que hizo David es proponer un cambio en las reglas de juego. La regla de juego de Goliat era peleemos 1 a 1. David dijo: no, vos vas a pelear con infantería, yo voy a pelear con artillería. Cambiamos las reglas de juego. Es interesante, porque David no es un kamikaze, no es un suicida, está proponiendo algo distinto.
Y por otro lado, Goliat, que parece el paladín invencible, está haciendo algo, está dando una imagen que realmente no es tal. Los que estudian muchísimo la Biblia y algunos científicos dicen que Goliat sufre una enfermedad, la enfermedad del crecimiento. Por eso llegó a medir casi 3 metros. No era normal que midieran 3 metros las personas en esa época. Así que quienes tienen esta enfermedad tienen 2 problemas muy particulares. Primero, tienen torpeza al caminar. Y todo hace creer que tener una persona como escudero que va guiando sus pasos y que va caminando él detrás del escudero tiene que ver justamente con esta guía para no tropezar. Obviamente, cuando estaba frente a una persona para pelear, utilizaba su fuerza, su altura y todo su vigor. Pero también personas que sufren de esta enfermedad tienen problemas con la vista. Y podemos ver en el texto cómo David fue bajando, pero él no sabía bien quién era David, hasta que se acerca un poco más David y dice, pero ¿cómo David? ¿Cómo me mandan a este chico? ¿Cómo me lo mandan con palos? David tenía solamente un bastón y David tenía la honda extendida, pero él vio palos. Y si uno entra a ir al detalle, cosa que no quisiera explicar ahora, hay un montón de detalles sobre esta historia que explica cuáles eran las debilidades también de este gigante. Al final del camino, lo que estoy diciendo de esta historia es que los gigantes no son tan grandes y las posibilidades de David no eran tan chicas. Los gigantes que estás enfrentando en tu vida no son tan grandes como parecen, ni tus posibilidades son tan chicas como crees que son. Menos aún para quienes van con el Espíritu del Señor adelante. Ahora, David enfrentó a este gigante, pero tuvo que enfrentar a otros gigantes más en su vida. Y yo quiero hablar de un par de gigantes que David tuvo que enfrentar antes de enfrentar a este Goliat. Porque nosotros muchas veces tenemos gigantes para enfrentar, situaciones críticas, problemas laborales, problemas de enfermedades, diagnósticos adversos y tantas otras cosas que se convierten en grandes gigantes para nosotros, que no son tales. Y tampoco tú eres un pobrecito. Tienes toda la posibilidad de ganar en el Espíritu del Señor. Pero detrás de esas luchas que vos y yo estamos teniendo, se esconden otros gigantes invisibles. Y son los gigantes invisibles con los que tuvo que luchar David. Uno de los gigantes con el que tuvo que luchar David se llama demora, se llama tiempo, se llama demora. Para contarles un poco el inicio de esta historia, es que Samuel tenía que elegir un rey, porque el rey que estaba se llamaba Saúl y se había apartado un poco del camino del Señor. Así que Samuel, que era el profeta de ese tiempo, tenía que elegir un rey. Dios lo guió a ir hasta la casa de Isaí. Cuando llegó a la casa de Isaí, le dice a Isaí, mira, yo estoy acá, Dios me ha mandado para ungir un rey. ¿Me puedes presentar a tus hijos? Isaí tenía 8 hijos. Le presentó uno, otro. Y dice, no, este no es, este tampoco es. Llegó al 7º Isaí y dijo, no tengo más hijos. ¿Cómo que no tienes más? ¿No tienes acaso alguien más? Ah, sí. Está David. David está con las ovejas. Está por ahí pastando las ovejas. Bueno, tráelo. Así que cuando llegó David, el corazón de Samuel empezó a latir a doble velocidad. Dios le confirmó que era David el ungido como rey, así que fue el profeta, lo ungió como rey a David, dice, tú vas a ser el rey. Así que
esto es lo que va a suceder, y le dio una palabra profética, como todos nosotros también muchas veces recibimos palabra profética. ¿Y qué hizo el padre luego de que se fue Samuel? ¿Le hizo una fiesta a David? No. ¿Lo animó a David? No. Le dijo, David, anda a enlistarte en el ejército, porque si tu carrera tiene que ver con ser rey, tienes que saber luchar. Vete al ejército. ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo el padre apenas se fue Samuel? Dijo, David, ¿viste todo esto que sucedió? Está fantástico, pero anda a cuidar a las ovejas. Pero papá, anda a cuidar a las ovejas. Luego, como había guerra, el rey mandaba a buscar a personas fornidas y personas que estén listas para el combate y reclutó los primeros 3 hermanos de él, el mayor y los otros 2. Bueno, y tienen más para reclutar. David anda a cuidar las ovejas. Muchas veces en los sueños que nosotros tenemos pasa que sufrimos, llamémosles discriminaciones. ¿No? ¿Quién? ¿Vos? ¿Vos vas a hacer eso? Vos no podés. Vos no podés, vos sos un negrito de la villa, vos sos mujer, vos sos nuevo, vos sos joven, vos sos un pibe. Vos no estás para esto. No estás capacitado, no estudiaste, no lo sabés. Incluso muchas veces de personas tan allegadas al vínculo familiar como puede ser un padre, como fue el padre de David. David tuvo que luchar con este gigante. Tuvo que mantener el sueño a través del tiempo. ¿Será acaso que te pasa así a vos también, que estás luchando con un gigante que se llama tiempo? Mire, el segundo gigante por el que David tuvo que luchar se llama desánimo. Desánimo. Es que claro, Goliat salía a luchar, ahí les gritaba a todos, manden a alguien que luche conmigo. Mírenme, manden. Cuando David llegó a las líneas de combate, estaban todos desanimados. Todos tenían miedo. Y muchas veces a nosotros nos pasa de tener miedo. Miedo a la situación del país, miedo a la estampida del dólar, miedo a la situación política, miedo al que dirán, miedo a lo que va a decir la familia, miedo a lo que va a pasar con esta otra persona. El miedo, el desaliento. Tuvo que venir un jovencito fuera del sistema del ejército para que cobren ánimo. Tuvo que venir. A veces pasa que queremos encarar cosas y necesitamos que venga una voz nueva, fresca, no contaminada, que nos dé un aliento. ¿No es cierto? Y a veces Dios utiliza una voz nueva, fresca, que no esté en el sistema, para darnos ánimo. Nunca discutas tus planes con gente temerosa, gente que tiene miedo, porque te van a contagiar. Te van a contagiar de sus preocupaciones, te van a contagiar de sus miedos, El miedo es contagioso. El rating de los noticieros tiene que ver con el miedo. A mayor drama, mayor rating. Porque como tenemos el chip de querernos defender, enseguida buscamos esa noticia que está mala para ver cómo nos defendemos. No te juntes con gente que tiene miedo, porque va a atentar contra los sueños y contra el gigante con el cual tienes que luchar. Pero no luchó solamente contra este gigante David, no luchó solamente con la demora, con el desánimo, también luchó
con la desaprobación de sus hermanos. Cuando David llega a la línea de combate, uno de los que surge para hablar con él es el hermano mayor. Y el hermano mayor le dice, ¿para qué viniste, David? ¿Para vernos a nosotros como morimos acá? No dice eso, dice, ¿para qué viniste? Pero despectivamente, ¿qué vinisteis a hacer acá? ¿De qué estás hablando, David? ¿Qué viniste a ver? ¿A ver cómo nos matamos? La desaprobación. Otro gigante con el que tuvo que luchar David. Muchas veces nosotros somos desaprobados. Jesús mismo, Jesús tenía a su hermano Santiago. Jesús tenía a su hermano Santiago que creía menos en Jesús que sus propios discípulos. Tremendo. El hermano de Jesús, aparte imagínense la vida traumada que podía tener Santiago, ¿no? Se pelean los dos de chico, porque la Virgen María lo tuvo a Jesús, pero después tuvo otros hijos también con José. Entonces imagínense, haciendo un poco de lío, pues los chicos son chicos. No vivía en una nube Jesús todas las 24 horas del día. Era un niño también, era 100% hombre. Imagínense peleando. No, Santiago le moja la oreja, van a mamá, María, me tocó la oreja. ¿Y María quién le va a creer? ¿Sí? Así creció Santiaguito. Y fíjense luego que Santiago escribe el libro de Santiago, diciendo yo, Santiago, no dice hermano de Jesús, dice siervo de Jesucristo, la transformación que tuvo Santiago. Muchas veces la desaprobación está en el mismo seno familiar, en vínculos cercanos. Porque si me desaprueba el vecino de la esquina a quien no conozco, está todo bien. ¿Qué me importa? Pero cuando te desaprueban alrededor tuyo, qué duro, qué fuerte que es. Otro gigante por el cual luchar. Así que David luchó con la demora, luchó con el desánimo, luchó con la desaprobación y luchó con otro gigante más, la duda. ¿Lo hago o no lo hago? La duda. Y la duda que encima le fue inculcada por un experto llamado Saúl, porque Saúl era un experto en guerra. Así que cuando David va a Saúl, Saúl le dice, no, ¿cómo vas a pelear? No, es que yo le gané a un oso, a un león. No, pará. Acá está, te voy a dar mi escudo, mi lanza, te voy a dar toda la ropa que vos necesitás. Y ahí David dice, bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Tengo que pelear así o no tengo que pelear así? ¿Cuántos gigantes por los cuales tenemos que luchar? De vuelta, insisto, tenemos gigantes que pueden ser un proceso de divorcio, puede ser una enfermedad, puede ser un problema financiero, pueden ser varios los gigantes, pero detrás de ese gigante se esconden otros gigantes que tienen que ver justamente con esto que estamos hablando. El tiempo para alcanzar lo que yo estaba deseando alcanzar, la familia que yo deseaba tener y no viene, no aparece. Como me imaginé jubilarme, me jubilo y no era lo que yo pensaba. Está la demora, la desaprobación, la duda. Ahora, ¿cómo David venció a estos gigantes? ¿Cómo venció a Goliat? Y la historia es fascinante. Ya se la he contado, pero quiero darle un poquito el trasfondo espiritual de esto. Lo primero que hizo David para vencer a todos estos gigantes es recordar cómo Dios lo había ayudado en el pasado. Cómo Dios lo había ayudado. Es traer a memoria cómo Dios había estado con él desde un inicio. Por eso él dice, yo maté un león, maté un oso. ¿Cómo no voy a matar a este grandote si voy en el nombre del Señor? No sé lo que me va a pasar, pero ¿cómo? ¿Qué otro resultado voy a esperar si el Señor está conmigo?
¿Puedes recordar algún momento donde el Señor estuvo contigo en el pasado? De donde Dios te ha sacado, cómo te ha librado de distintas situaciones, cómo te ha perdonado, cómo te ha dado oportunidades, cómo la misericordia de Dios se renueva cada día. ¿Puedes acaso recordar eso? Pues esa es nuestra arma. Es el arma de fe. ¿De dónde Dios nos sacó? Y de dónde Dios nos va a seguir sacando si operamos en el Espíritu del Señor. Los gigantes se derrotan cuando tienes al Espíritu del Señor dentro tuyo. Pero no solamente Él recordó, sino que Él usó herramientas propias. Él usó la onda, ¿no es cierto? Él usó herramientas propias. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos gigantes por enfrentar, pensamos en aquellas cosas que no tenemos. No tengo dinero, no puedo, no tengo educación, no tengo conexiones, no tengo fuerzas, no tengo salud, no tengo. No espere lo que no tienes. Usa lo que tienes. Y tienes. Sí tienes. Porque Dios te ha dado herramientas que sí tienes. Dice Eclesiastés 11:4, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Es fuertísimo. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Tened cuidado con los síndromes de Saúl. ¿Cuáles son los síndromes de Saúl? Vos querés encarar algo, hablás con una persona y te dice, no, vos tenés que hacer así, y lo que te está dando es su armamento. Te está dando lo que esa persona hizo y cómo lo logró. Pero puede que esos armamentos no sean exactamente los que vos necesitás o los que vos tenés. ¿Me explico? A veces escuchamos tantas voces. Decir, no, yo debería ser como él, yo debería ser como este, yo debería ser como el otro, yo debería hacer esto, debería hacer el otro. ¿Sabe lo que necesitamos? Conectarnos más con el Espíritu Santo. Más con el Espíritu Santo. Para que Él te permita ver las herramientas que tienes y no caer bajo el síndrome de Saúl. No, vos tenés que luchar con esto y con esto. Así que David escuchó y trajo a memoria, escuchó la voz de Dios, trajo a memoria esta cosa de, Señor, lo que has hecho en mi vida en el pasado, lo vas a seguir haciendo, lo vas a seguir haciendo, vas a repetir esto, tú vas a mover montañas, tú vas a hacer cosas en mi vida, porque ya lo hiciste y yo sé que como lo hiciste, también lo harás. Y vas a utilizar mis manos, porque tengo mis manos aquí para darte, tengo mis dones, mis talentos, lo poco que tengo, aunque sean una piedrita, en tus manos es una bomba. ¿Qué hizo David para luchar con los gigantes? Ignoró las otras voces, las voces del desánimo, las voces de confrontación. A David nadie lo animó. Alguien aquí dice, si dice, no, porque, no sé, los hermanos de la iglesia, no sé si me animan. David estaba a punto de salir a combatir por su pueblo. Estaba bajo líneas enemigas. Y le estaban dando. Nadie lo animó. Su padre no lo animó. Sus hermanos no lo animaron. Su pueblo no lo animaron. Dudaban de él. Pero él no escuchó eso. Él escuchó otra cosa. Él tenía grabada en su memoria lo que el Señor había hecho en su vida. Y cuando vos tenés grabado eso en la memoria, nadie te lo puede quitar. Porque te pueden poner en una cárcel, en un calabozo, como pusieron a los discípulos por predicar el Evangelio, pero nadie
nadie podía robarle a ninguno de ellos lo que tenían en su memoria. Nadie podía robarles a ellos la actitud que tenían que tomar frente a las dificultades. Por eso cuando vemos en el libro de Hechos que ponían preso a los discípulos, las puertas se abrían. Los discípulos oraban y nos decían: Señor, pobrecito de mí, estoy en una cárcel. ¿Saben lo que oraban los discípulos? Los discípulos decían: danos más valentía para seguir adelante. Danos más valentía para seguir adelante, porque nosotros hemos visto tu mano. Y ese es el desafío nuestro, para decir: Señor, hemos visto tu mano. Danos más valentía para seguir adelante. En tu nombre voy a salir a conquistar estos gigantes. Y me emociona ver lo último que hizo David, que fue decir: Señor, todo esto es para tu gloria. No sé lo que vas a hacer. No sé lo que vas a hacer, porque la victoria no estaba garantizada. La historia iba a ser el resultado de ese combate. Sin embargo, David confiesa palabra de Dios. No confiesa positivismo por positivismo en sí. Vos no podés, si te sentís mal, decir: no, estoy bien, no, estoy bien, porque al 2 minutos ni vos te crees lo que decís. Porque positivismo por positivismo en sí no te lleva a ningún lado. Sin embargo, David dice: tú vienes en contra de mí con espadas, vienes en contra de mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo en contra de ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Hoy el Señor te conquistará y te entregará en nuestras manos. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Sabes que si no esperas nada, eso es lo que va a suceder? Nada. Pero si esperás algo de Dios, te pones firme para luchar con esos gigantes, Dios puede hacer mucho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe el justo vivirá. De acuerdo a tu fe será hecho. Los gigantes se derrotan cuando tienes al Espíritu del Señor. Tienes que confiar en el Señor y salir adelante a luchar no con el gigante que estás viendo, con otros gigantes que se van acercando a nosotros, especialmente en nuestra mente. Este no es un mensaje solo para un grupo etario. No es un mensaje solo para qué buen mensaje para los jóvenes que tienen tanto por ir adelante, para su carrera profesional. No. Esto es un mensaje para todos. Es un mensaje para aquellos que ya están jubilados, que quieren dejar un legado. Imagino que quieren dejar un legado, que quieren dejar algo en otros. Por favor, aquellos que son abuelos, que son padres, también tómense de esto para no repetir la historia de Isaí. Cuando hay jóvenes que tienen sueños y aspiraciones, no tomemos el rol de Isaí. Ok, chiquito, ok, anda a cuidar las ovejas. Todos estamos representados en esta historia. Todos podemos alcanzar aquellas cosas que el Señor pone en nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios. Quiero terminar diciendo esto. 2 ejércitos confrontados. No había solución. Pasaban los días, hasta que apareció un jovencito que le cambió toda esta dinámica. Muchas veces nosotros tenemos dificultades en la vida y necesitamos de un joven que nos cambie la manera de verlo, la manera de luchar. Y este joven es Jesucristo.
Jesucristo, cuando se acerca a nuestras vidas, nos da la posibilidad de pensar en una lucha distinta, no en una lucha cuerpo a cuerpo, en una lucha a la distancia, que se puede luchar con manos, en oración, que se puede cambiar las reglas del juego. Muchas veces las reglas del juego para resolver algo no siempre resultan. Necesitamos un cambio en las reglas del juego, un cambio desde lo espiritual para tener una conquista fuera de lo común. Los gigantes se derrotan cuando tienes al Espíritu del Señor en tu vida. Tus manos, en las manos de Dios, pueden mucho más.